Los tifones son raros en el noreste de China, pero recientemente 3 de ellos impactaron en la zona en 2 semanas. Todas las áreas importantes de producción agrícola de China sufrieron severas inundaciones u otras calamidades. Las recientes noticias sobre la película Mulan de Disney desataron discusiones sobre la exportación de la censura de China a Hollywood. Hay muchos ejemplos similares de la industria cinematográfica estadounidense cediendo a las demandas de Beijing. El ejército chino parece haber apostado bombarderos en zonas cercanas a la frontera con la India. Al mismo tiempo, ambos bandos tuvieron su primer intercambio de disparos después de décadas en la frontera en disputa. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Empecemos con el clima inusual del noreste de China. Los tifones y las tormentas tropicales son comunes en zonas costeras del sudeste del país, aunque son raros en el noreste, pero este año es la excepción. En el transcurso de 2 semanas, una tormenta tropical tocó tierra y otras 2 impactaron en la costa. A finales de agosto, la tormenta tropical Babi tocó tierra en Corea del Norte y luego se trasladó a China. El jueves pasado, el tifón Maisak se desplazó desde la península coreana hasta el noreste de China, llevando consigo fuertes vientos y más de 170 milímetros de lluvia. Según la prensa estatal china, más de 450.000 personas resultaron afectadas. En otros lugares, las fuertes lluvias causadas por el tifón Haishen impactaron el noreste de China este martes. El exceso de agua causó que más de 20 ríos sobrepasaran sus niveles de alerta de desbordamiento. Este es el río Songhua en la provincia de Heilongjiang. Su nivel casi supera la altura del terraplén y el caudal continúa aumentando. Un barrio construido cerca del río quedó sumergido. Antes de la inundación, esta zona albergaba un parque público. Un campo entero sembrado con arroz en la provincia quedó completamente anegado. El daño es tan grave que todo el arroz se echó a perder. El noreste de China es una de las zonas agrícolas más importantes del país, especialmente para la producción de cereales y oleaginosas. Los principales cultivos que se producen allí son el arroz, el trigo, el maíz y la soja. En circunstancias normales, estos cultivos apenas estarían alcanzando la madurez para esta época y pronto podrían ser cosechados. Un video de esta semana muestra a un agricultor desesperado llorando frente a su campo de maíz lleno de espigas casi maduras, pero el producto quedó destruido debido a las inundaciones y los fuertes vientos. Este año, todas las áreas agrícolas más importantes de China sufrieron severas inundaciones o tifones. Pasemos ahora a Xiamen, una de las ciudades costeras del sur de China. Lluvias torrenciales impactaron la ciudad el lunes, provocadas por frentes de aire caliente y frío que colisionaron en la región. En 10 horas, entre el mediodía y las 10 de la noche hora local, casi 50 milímetros de lluvia empaparon la ciudad. Es la mayor precipitación ocurrida en la región este año. Puede que no parezca mucho, pero algunas zonas de la ciudad están más próximas al nivel del mar que otras. Esto significa que incluso una pequeña cantidad de lluvia puede acumularse y provocar inundaciones. Pero eso no es todo. Más de 1.100 rayos acompañaron la tormenta, lo que definitivamente es otra rareza. Las autoridades locales emitieron alertas de nivel rojo por las precipitaciones. Algunas calles quedaron casi enteramente sumergidas. Pudo verse a una persona sobre el techo de su automóvil esperando ser rescatada, mientras otros vehículos, como las motocicletas, también tuvieron que detenerse. Los extraños patrones climáticos también están causando problemas en China central. Piedras de granizo cayeron en partes de la provincia de Hebei este lunes, causando graves daños a los cultivos de la región. Un video que circula en internet muestra algunas piedras de granizo del tamaño de huevos de gallina. Las calles de la zona, normalmente muy transitadas, pronto quedaron desiertas. Mientras caía el granizo, algunos desafortunados transeúntes se apresuraron a buscar refugio. La provincia de Hebei se salvó de las graves inundaciones que estuvieron asolando otras partes de China en los últimos meses. Pero la tormenta de granizo del lunes despertó preocupaciones en los agricultores. Uno de ellos dice repetidamente en el video que las cosechas de este año quedaron todas arruinadas. En lo que va de 2020, China sufrió varios desastres naturales, incluyendo la pandemia, inundaciones, lluvias torrenciales, aludes, tifones, tormentas de granizo, plagas de langostas, entre otras plagas, e incluso enfermedades fitosanitarias. En la antigüedad, los chinos creían que los desastres naturales eran la respuesta del cielo a las conductas humanas indebidas, en particular a las injusticias cometidas.
La pesadilla de la confiscación de propiedad privada vuelve a suceder después de casi 6 décadas. Propiedades millonarias fueron confiscadas por el régimen chino de la noche a la mañana con la ayuda de la policía y trabajadores de planificación urbana. La policía del régimen salió a colocar precintos a propiedades privadas de ciudadanos anunciando que pasaron a manos del Estado. Ocurrió de repente luego de un anuncio de las autoridades locales, y cualquiera que ofreciera resistencia correría el riesgo de ser arrestado. En el condado de Pingyao, un lugar de gran interés histórico situado en el norte de China, un documento de las autoridades anunciaba que se llevaría a cabo una transformación socialista. A continuación, el régimen del PSC procedió a confiscar las propiedades de más de 200 familias de la noche a la mañana. Los inmuebles fueron pasados de una a otra generación de las familias. Una residente de Pingyao, Wang Zuyan, usando un seudónimo para proteger su identidad, dijo que dirigía un pequeño hotel en su propiedad heredada, hasta que fue confiscado por las autoridades locales. Wang dijo al periódico The Epoch Times que hasta el momento le pasó lo mismo a más de 210 familias en su condado. El documento establece que las propiedades privadas, con espacios para alquilar, pueden ser definidas como objetos de transformación socialista, y que aquellas propiedades identificadas como tales pertenecen al Estado. A pesar de que los bienes inmuebles se fueron heredando dentro de las mismas familias a partir de sus antepasados, el Partido Comunista Chino los confiscó durante la década de 1950 y no los devolvió a los propietarios sino hasta 2009. Pero ahora, con un solo aviso de por medio, el régimen confiscó las propiedades una vez más. Una y otra vez cierran mi propiedad, una y otra vez dejan a personas en la calle. Se ordenó a los residentes que se mudaran dentro de 15 días y entregaran sus títulos de propiedad. Wang contó que solo unos días después de que la notificación fue emitida, fueron a cerrar su propiedad. Intentamos negociar, pero antes de que pudiéramos decir nada, abofetearon e empujaron a un hombre de 80 años hacia atrás, y 3 policías golpearon juntos a mi marido en el patio. Luego nos llevaron a rastras a la comisaría. Días después volvieron a presentarse varias personas. Fueron directamente a poner precintos en la casa de Wang. Y los mismos decían: Gobierno Popular del Condado de Pingyao. Wang dice en el video que en el lugar todavía vivían huéspedes, pero aún así lo cerraron. El vicealcalde del condado dijo textualmente: No sirve de nada crear problemas, definitivamente tomaremos sus propiedades. Pueden demandar a quien quieran. Ahora prestemos atención a los nuevos acontecimientos ocurridos en la región de Mongolia e interior de China. El Partido Comunista Chino no solo está tratando de suprimir el idioma mongol, sino también destruyendo los símbolos de la cultura mongola, uno de los cuales son sus construcciones características llamadas yutras. Un video muestra un lugar público en Mongolia interior donde puede verse a una yutra siendo derribada. Un comentario en las redes sociales dice: una nueva versión de la revolución cultural, una especie de histeria de los líderes cuando sienten que su reinado está en crisis. La supresión del Partido Comunista Chino en la región de Mongolia Interior provocó una división dentro del partido, incluso entre los dirigentes de la segunda generación de líderes del PSC. A principios de esta semana, el académico chino-estadounidense Han Lianchao tuiteó una carta pública de un grupo que a finales de los 60 y principios de los 70 eran jóvenes urbanos educados que trabajaban como agricultores en Mongolia Interior. Estas personas fueron enviadas a zonas pobres del campo como parte de una campaña política del Partido Comunista cuando eran adolescentes o veinteañeros. El actual líder del partido, Xi Jinping, era uno de ellos. La carta dice que la política lingüística de Beijing en Mongolia Interior está arruinando la estabilidad política. Insta a Beijing a que retire la medida y también expresa su preocupación de que Xi convierta a Mongolia Interior en una segunda Xinjiang. Una captura de pantalla tomada el día 5 de este mes muestra casi 20 firmas acompañando la carta. La firma principal es la de Ma Xiaoli, una influyente miembro del PSC perteneciente a una prominente familia del Partido Comunista. Se dice que creció junto con Xi Jinping. Después del choque fronterizo del lunes, las tensiones entre India y China siguen aumentando. Ahora el ejército chino tomó las redes sociales para publicar lo que parecen ser amenazas hacia la India. En medio de continuas tensiones, China parece estar haciendo amenazas veladas hacia la India. Los militares chinos publicaron imágenes de un simulacro de defensa en las redes sociales este miércoles. Dijeron que una de sus tropas llevó a cabo el simulacro en un desierto del noroeste. La frase a menudo se refiere a la región china de Xinjiang. Xinjiang limita con Ladakh, India, donde los dos países están en medio de una disputa. China también parece haber enviado bombardeos a las zonas fronterizas con la India. Otra rama del ejército chino publicó en las redes sociales fotos de bombardeos en otra zona. El pie de foto decía que las tropas estaban estacionadas en una meseta alta. El término suele referirse al Tíbet, que también limita con la India.
El pie de foto también añadía: estamos listos para luchar en cualquier momento siempre que exista una demanda. Esto ocurre después de un choque fronterizo que tuvo lugar el lunes. India y China se acusaron mutuamente de hacer disparos de advertencia durante el conflicto. Es la primera vez en décadas que se hacen disparos en la frontera en disputa. Más tarde surgieron fotos de soldados chinos armados con lanzas y rifles. La NDTD de la India informó que esto indica que China puede haber tenido la intención de provocar un conflicto físico. También el martes, un funcionario indio confirmó que 5 jóvenes desaparecidos la semana pasada fueron encontrados en China. Hace solo un día, China negó tener conocimiento alguno sobre ellos. Los jóvenes desaparecidos trabajan para el ejército indio. Originalmente eran un grupo de 7, mientras que 2 de ellos supuestamente lograron escapar. El ejército indio contactó con sus homólogos chinos después de que desaparecieran. El proceso de transferencia de los 5 para ser enviados de vuelta a casa ya está en marcha. En cuanto a las relaciones comerciales de Estados Unidos con China, una nueva encuesta reveló que las empresas estadounidenses en China están cada vez más preocupadas por la posibilidad de que las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo se prolonguen. La Cámara de Comercio estadounidense en Shanghái y la consultora china PwC realizaron recientemente una encuesta anual sobre el sentimiento empresarial. La mitad de las empresas que respondieron creen que las relaciones agrias durarán al menos 3 años. Esto es un fuerte aumento en comparación con el 30% de 2019. So 71% of our respondents say that of looking at the next 5 years, their top challenge to their business is going to be the U.S.-China relationship. De ellos, el 27% cree que las tensiones durarán indefinidamente, lo que se compara con el 13% del año pasado. This Beijing-Washington dialogue, they need to work this out because it's having an impact on business performance here. Casi un tercio de los encuestados informó que su capacidad para retener al personal también se vio afectada. Las tensiones entre Estados Unidos y China, ya altas después de la guerra comercial del año pasado, se intensificaron aún más debido a la pandemia y debido a que Washington pone en lista negra o amenaza con poner en lista negra a empresas tecnológicas chinas por motivos de seguridad nacional. El presidente Trump volvió a plantear la idea de separar las economías de Estados Unidos y China esta semana, una posibilidad conocida como desacoplamiento. Sugirió que Estados Unidos no perdería dinero aunque ambos países ya no hicieran negocios. Las noticias recientes sobre la película de Mulan de Disney desataron la discusión sobre la exportación de la censura china a Hollywood. En la industria cinematográfica de Estados Unidos abundan ejemplos donde se cede a las demandas de Beijing. La novela de zombies Guerra Mundial Z de 2006 cuenta la historia de cómo un tipo de virus zombie infeccioso desencadenó una crisis mundial. En la novela, el virus se originó en China y debido al encubrimiento del régimen chino se extendió a todo el mundo. En 2013, los estudios Paramount hicieron una película con la estrella de Hollywood Brad Pitt, pero había un problema para el prometedor éxito de taquilla. El origen de la pandemia no podía ser China, porque el detalle podía enojar a Beijing. Informes de prensa muestran que se aconsejó a los productores de cine que dejaran de lado la referencia a China. Así que en la versión final de la película, el origen potencial del virus pasó a ser Corea del Sur. Este es solo un ejemplo citado en un reciente informe sobre la influencia de China en Hollywood. El informe fue publicado por el Grupo de Derechos Humanos PEN América y explora cómo las autoridades chinas fueron capaces de censurar contenido de Hollywood que representaba a China bajo una luz negativa. El mercado cinematográfico de China recaudó más de 11.000 millones de dólares el año pasado, solo superado por Estados Unidos. Beijing solo permite que se proyecten 34 películas internacionales en el país cada año. Además de erradicar las narrativas desfavorables sobre Beijing, las autoridades chinas también tienden a favorecer a aquellos que muestran a China de manera positiva. You see these big action thrillers where, the Chinese step in and save the planet at the last moment. And that's no coincidence. They are doing this because Beijing demands it and the Hollywood studios comply. Según el ex productor de cine de Hollywood y ejecutivo de medios de comunicación Chris Fenton, otro ejemplo es el remake de la película Point Break de 2015. En una entrevista anterior con el programa American Thought Leaders de The Epoch Times, Fenton explicó cómo las autoridades chinas fueron capaces de insertar su narrativa en la película. El estreno de la película tuvo lugar en la ciudad china de Shanghai. So we worked with the Shanghai municipal government, which is where the Shanghai locations took, or the China locations took place.
And we said, what do you want your skyline to look like 40 years in the future? And we created all kinds of different designs. Contó que a las autoridades de Shanghái inicialmente no les gustaba la idea de viaje en el tiempo, por temor a perder el control de la narrativa hacia dónde se dirige el futuro, pero cambiaron de opinión después de ver los diseños. The movie created the backdrop of what we envisioned Shanghai to be, the center of the world, the most beautiful, sophisticated, technology-advanced city on Earth. That's what the movie's showcasing. So why wouldn't we let this in? Why wouldn't we want the public to see it here in China? And by the way, we want the rest of the world to see it too, and the rest of the world did. It made a lot of money and it was a very successful film. El efecto de la propaganda también se extendió más allá de las fronteras de China. And I'll tell you right now, the person in Indiana or the person in Brazil or the person in Germany didn't even notice the fact that there was a little bit of soft power that they digested from the CCP in that movie, because the movie was entertaining and engaged them. Otra película de Hollywood que tocó significativamente el lado oscuro de China es 7 años en el Tíbet de 1997. La película, también protagonizada por Brad Pitt, cuenta la historia de amistad entre un alpinista austríaco con el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, entre los años 40 y 50. En ese momento el Dalai Lama era todavía un adolescente. La película muestra la sangrienta invasión del Tíbet por parte del ejército chino y la persecución a los monjes tibetanos, lo que provocó fuertes reacciones del régimen chino. Al director francés de la película se le prohibió la entrada a China. Más tarde publicó una disculpa en chino llamando al Tíbet parte del territorio chino y lamentaba que su película tuviera efectos negativos después de ser emitida en China. El director también añadió que hacerse amigo del Dalai Lama estaba fuera de discusión. Así se ganó el permiso para volver a entrar en China y filmar en Mongolia Interior. Más de 160 grupos de derechos humanos están pidiendo que se revoquen los Juegos de Invierno 2022 que se celebrarán en Beijing. Dicen que la crisis de derechos humanos en toda China está empeorando. Más de 160 grupos de derechos humanos entregaron una carta conjunta al Comité Olímpico Internacional. Quieren que el jefe del comité reconsidere su decisión de celebrar los Juegos de Invierno 2022 en Beijing. Es el mayor esfuerzo coordinado para la causa hasta el momento. Otros grupos individuales de derechos humanos hicieron llamamientos similares durante meses. Actualmente Beijing se enfrenta a una mayor reacción internacional en relación con ciertas políticas. Esas políticas incluyen el trato a los uigures étnicos en Xinjiang y las nuevas leyes de seguridad en Hong Kong. La carta dice que la crisis de derechos humanos está empeorando en todas las áreas controladas por Beijing y que el Comité Olímpico Internacional no debería ignorar los temas de derechos humanos o de lo contrario dañaría el espíritu y la reputación de los Juegos Olímpicos. Grupos de derechos humanos uigures, tibetanos, hongkoneses y mongoles con base en varios continentes están entre los que firmaron la carta. El comité respondió que se mantienen neutrales en los asuntos políticos mundiales. Según ellos, el hecho de que celebren los Juegos Olímpicos en un determinado país no significa que estén de acuerdo con las normas de derechos humanos del mismo. Human Rights Watch y otros 300 grupos de sociedad civil publicaron otra carta abierta por separado el miércoles. Pidieron a la ONU que estableciera un mecanismo internacional independiente para supervisar la situación de los derechos humanos en China. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para presentarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos mañana.